después del tratamiento a ver un poquito de laboratorio y nuevamente vamos a ver laboratorio en detalle. Bueno, vamos a hablar de la utilidad que tiene la enfermedad mínima en el mieloma. Hay algunas diapositivas que les voy a pasar rápido porque bueno, esto ya lo hemos hablado, esta heterogeneidad que tiene las patologías de células plasmáticas. Sabemos que hay una evolución de una célula que muta en el centro germinal y luego va adquiriendo otras mutaciones y obviamente tenemos nuevamente una patología que es muy heterogénea. Tenemos muchos clones y observen lo interesante aquí, así ya empezamos con el concepto, es que vamos a tener una célula en el centro germinal que adquiere una mutación y luego tengo en la médula ósea una evolución de esa enfermedad. Pero observen que aquí empezamos un concepto nuevo, que es que muchas veces esas células primarias, ¿no?, que han adquirido una mutación pueden de distintas formas llegar a invadir distintos lugares. Y este concepto, estas células tumorales, hoy las vamos a poder ya determinar en una sangre periférica. Hay células plasmáticas, células tumorales circulantes para poder poner en evidencia y ya van a ver cómo colaboran en el seguimiento de la enfermedad. Bueno. Este es una foto de un libro que ha pasado a ser como la Biblia nuestra. Yo les comentaba que es muy importante la gente que hacemos laboratorio. Hay distintas escuelas disponibles. La idea es cambiar nuestra cabeza hacia la estandarización, el seguir guías, normas. Eso nosotros seguimos la Escuela Europea de Citometría, que se llama Euroflow, y bueno, esta es una publicación donde ellos dejaron asentado cada uno de los detalles que nosotros debemos seguir, pero no fueron publicaciones por consenso, sino por demostración de los hechos, y creo que eso es lo que más nos interesó. Pero observen, todo está previamente evaluado, desde cómo se colecta una muestra y cómo se transporta, cómo se setea el instrumento, cómo se calibra, cómo lo compensamos al citómetro y todo el procesamiento y hoy hasta el informe del resultado de esa muestra. O sea que para poder llegar a trabajar de forma estandarizada, lo que nosotros necesitamos es conocer cada una de las variables que tenemos en cada una de las fases de nuestro procesamiento. Observen la fase preanalítica, el anticoagulante que vamos a usar, qué tiempo es el permitido para que esa muestra se transporte, cómo se va a preservar, en qué condiciones y obviamente cuál va a ser la forma óptima de transporte. Una fase analítica que la vamos a ir discutiendo y obviamente una fase posanalítica que es la interpretación y reporte de los resultados. Bueno, este grupo trabajó en forma ardua con un proyecto que duró desde el año 2004. Ya escuchábamos en Salamanca que esto iba a estar, era el camino que ellos iban a tomar, de hacer un consenso, de hacer un trabajo multicéntrico, donde iban a probar todas las variables. Y recién en el año 2010 empezamos a tener material como para empezar a aprender y de esa forma empezar a trabajar en nuestros laboratorios. En el año 2012 ellos tienen todas las publicaciones que son las de ese libro que les mostraba. O sea que lo que estoy comentando es que hay un panel de anticuerpos donde se evaluaron la calidad del anticuerpo y el fluorocromo utilizado y después todos los detalles técnicos con respecto a cómo se prepara la muestra y cómo se debe tener. Y observen que aquí esto es bien específico de cómo vamos a trabajar con nuestro instrumento. Cómo van a estar los seteos del tamaño y la complejidad citoplasmática, los canales de fluorescencia, cómo lo vamos a compensar. O sea que para poder tener resultados reproducibles debemos que aferrarnos excesivamente a esta forma de trabajo. Eso hace que entre distintos laboratorios nosotros podamos tener resultados comparables. Llega un punto donde nosotros
no vamos a poder distinguir en qué laboratorio se hizo el estudio, porque está en todos lados hecho en las mismas condiciones. Antiguamente era muy cómico porque cuando hacíamos reuniones de citometría y veíamos los gráficos de citometría, de acuerdo a cómo estaba la intensidad de algunos marcadores, sabíamos en qué centro se había hecho. Observen cómo cambiamos el paradigma y ahora no vamos a saber dónde es porque en todos lados trabajamos en iguales condiciones. Obviamente que este grupo lo que hizo fue primero trabajar con lo conocido y luego incorporando todos los fluorocromos nuevos y viendo la calidad de cada uno. Lo interesante fue que de cada opción que tenía fueron capaces de estudiar y de comprobar todos los detalles hacia la buena calidad de cada fluorocromo, por ejemplo, en este caso que es lo que estamos mostrando. Si bien este grupo publica paneles con anticuerpos que está obviamente el clon y el fluorocromo bien determinado, es abierto. ¿Por qué? Porque eso, si no, estaríamos aferrados en una forma muy complicada para trabajar, por ejemplo, en países como los nuestros. Sin embargo, ellos están abiertos y van probando y modificando en forma constante todas las variables que son posibles. Lo que sí, todas las variables que van publicando, que las pueden encontrar en la página, tienen que ser anticuerpos que respondan a las condiciones de calidad que ellos han podido determinar. O sea que todas las características de ese clon alternativo tienen que estar validados por ellos. Bueno, sencillamente es tan importante que todo se haya probado que observen que ellos lo que hicieron fue probar todas las condiciones que nosotros teníamos de tinción, lisis y no lavado, tinción, lisis y lavado. Y bueno, de esta forma lo que hicieron fue, con todos los lisantes, por ejemplo, disponibles, determinar cuál era la condición óptima y que daba mejores resultados. Es así como ellos deciden que para las marcaciones de diagnóstico se va a utilizar una técnica de tinción, de lisis y de lavado. Y bueno, en la comparativa que ellos hacen, ven que el lisante de la marca Becton Dickinson es el que cumple mejor las condiciones de trabajo, es el que mejor discrimina las poblaciones, tiene el menor debris. Bueno, aquí lo que voy a mostrar es determinados puntos de que nosotros veníamos, ponemos los anticuerpos o ponemos las células, era lo mismo, porque en realidad, pero bueno, no, en este punto nosotros sabemos que hay una forma de trabajo y que es es a la que nos tenemos que ajustar. Ellos proponen que agreguemos los anticuerpos, primero los anticuerpos, luego la muestra de sangre. Esa muestra de sangre tiene que tener un volumen determinado, que va a ser 50 microlitros de la muestra original y luego vamos a llegar más los anticuerpos a 100 microlitros de volumen de marcación. Y luego las características de cada uno de los buffers de lavado que vamos a utilizar. Observen que el nitrito de sodio se utiliza en un determinado punto, como en el buffer de lavado, no así, por ejemplo, en el buffer de adquisición, que debe ser libre de nitrito. Bueno, acá está la solución del lisante, que es estrictamente la que nos dice el fabricante. A qué velocidad se deben hacer los lavados y digamos, cómo tengo que suspender mi muestra. Observen que lo que nos dicen es que todo el tiempo de marcación tiene que estar pensado para que rápidamente tener el citómetro disponible para adquirir la muestra. Si no, solo tendría 4 horas para poder adquirirla, que obviamente va a tener que estar al abrigo de la luz y mantenida a 4 grados. Obviamente, esto, el incorporar un tipo de tecnología de estas características, tuvimos que reacomodar todo el esquema de trabajo, porque había que tener un citómetro listo, ya controlado diariamente, y las marcaciones estén acorde para poder pasarlas en forma inmediata. Realmente a nosotros nos cambió la forma de trabajo y eso obviamente fue educar a todo el grupo, principalmente a la gente que hace mesada, porque
requerimiento más importante que tuvo el trabajar de forma estandarizada fue el entendimiento que necesitaba tener la gente que pipetea, que trabaja por la muestra, porque obviamente es gente que venía de una forma de trabajo que cada paso que ellos hacían era cuestionado y reeducado. Pero bueno, creo que demuestra los frutos que, los resultados que estamos teniendo. Estas diapositivas, algunos son de las han prestado la empresa Cito, porque bueno, ellos tienen muchos desarrollos de trabajo bien por el grupo Euroflow. Observen, aquí están las COP, donde lo que combinamos es marcaciones de membrana intracelulares, por ejemplo, en los tubos de enfermedad mínima de mieloma, que ahora vamos a ver las combinaciones. Lo que nosotros hacemos es procesar la muestra que tiene membrana y que tiene intracelular en las mismas condiciones. Yo debo poder trabajar con la muestra ofreciéndole las mismas variables, porque en un paso posterior lo que voy a necesitar es unir toda esa información para poder levantar la sensibilidad técnica de mi cantidad de células, porque lo que yo necesito es tener una sensibilidad que me otorgue la citometría comparable a otras técnicas, que ustedes saben que el gold estándar de alta sensibilidad no venía teniendo las técnicas moleculares. Bueno, ahora lo que les comenté hasta ahora era trabajar con muestras de diagnóstico, que lo que nosotros hacíamos era marcar, lisar y luego adquirir. Pero cuando nosotros queremos levantar la sensibilidad, porque lo que queremos es tener 10 millones de células disponibles para poder hacer nuestro análisis, no era posible porque obviamente las muestras originales no disponían de esa cantidad de células. Hubo que validar una técnica alternativa donde podamos mejorar la sensibilidad de la citometría. Es así como comenzamos a trabajar con las técnicas de Burke y lisis, donde lo que hacemos es tomar la muestra, hacerle una lisis en un volumen determinado, donde yo me asegure que estoy tomando una cantidad suficiente de células para que en mi producto final yo tenga los 10 millones de células que necesito para llegar a esa sensibilidad de 10 a la menos 6. O sea que hago la lisis, marco mis tubos, en este caso son 2 para la enfermedad mínima de mieloma, y luego los voy a tener listos para la adquisición. En principio, las técnicas que estamos haciendo con este tipo de Burke lisis son para enfermedad mínima de mieloma, para LLAB, la enfermedad mínima de la LLAB, y para inmunodeficiencias. Bueno, no, aquí hay solamente pequeños detalles técnicos, porque se imaginan que lo que estoy trabajando es en una muestra que es significativamente superior, porque hago lisis en tubos de 50 mililitros. Entonces lo que yo necesito es adaptar, que está obviamente específicamente determinado, que mis lisis van a ser de 800 G cuando trabajo con el lisado primario. Y luego tengo, los lavados que haga en ese tubo de 50 mililitros también van a ser así, y cuando pase mi tubo de citómetro, que es menor, van a ser de 540 G. Detalles importantes, todos son detalles importantes. Observen, por ejemplo, en el momento que yo hago la multilisis, debo poner mi volumen de muestra, que es como máximo 2 mililitros, por ejemplo, de médula ósea, en ese tubo de 50, o sea que 48 uso de lisante, y los pongo a rotar en el momento que los estoy lisando. Eso asegura que la lisis sea óptima. No se podrían hacer en tubos de 15 porque no están dadas las condiciones para que la lisis sea tan buena. Siempre queda debris en el momento que tengo que unir todo mi paquete celular, y ustedes van a ver cómo la cantidad de debris o de detritus que tengo en mi muestra puede ser perjudicial en el momento que tengo que hacer mi análisis final. Porque ustedes imagínense que nosotros estamos acostumbrados
a, por ejemplo, estar con 100.000 o con, no sé, 1.000.000 en una mielodisplasia, pero acá estoy hablando de análisis que voy a hacer de 10 millones de células. Va a ser mucho más engorroso cada uno de los pasos técnicos, como también así el momento del análisis. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo hay algunas diapositivas que es factible que las pasemos. Observen que lo que les comentaba es que nosotros lo que hacemos es tratar de reproducir nuestras condiciones de trabajo que van a ser intra e interlaboratorio. Acá lo que hacemos es tener ajustados cada uno de los parámetros de forward y side scatter. Forward es el tamaño de la célula y side scatter la granularidad, donde yo tengo muy bien predeterminado el valor que tengo para mi gate linfocitario. Y observen que lo que les estoy mostrando son 5 sangres periféricas normales que reproduce cada una de las poblaciones en una forma muy robusta. Estos círculos son las intensidades medias de cada una de esas poblaciones. Y observen cómo se solapan cada una de ellas, considerando que son 5 sangres distintas. Esto que ustedes están viendo, que es la reproducción que tengo en mis condiciones de forward y side scatter entre muestras de un mismo laboratorio, también se puede obviamente conseguir cuando lo que hago es fusionar información de muestras que son interlaboratorio. También es muy importante en qué condiciones pude hacer yo la adquisición de la información de mi citómetro. Observen que hay un parámetro que se llama time, que en todas estas condiciones es óptimo, porque hubo una continuidad. Sin embargo, en estas situaciones, son situaciones que hubo una interrupción por distintas causas, por el sistema de fluidos, porque hay agregados celulares, burbujas, pero esto yo lo debo mirar, porque cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una fusión de mi información y veo que hay una población que sale, que no está respondiendo, y sin embargo yo sé que tengo mis parámetros, que fui muy exigente en cómo trabajar técnicamente, debo controlar a ver si el time me puede demostrar si hubo alguna fluctuación, que obviamente estoy ajena a poder conocerla. Bueno, observen que el anticoagulante de elección para estas muestras es el ERTA. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ERTA prevé cualquier modulación que puede tener, por ejemplo, en el caso específico de mieloma, el CD38, que es una molécula que ya está descrito, que se puede regular. Y no obstante, el CD138 es el marcador que yo voy a usar para poder identificar las células plasmáticas. O sea que el mensaje es: todas las muestras de médula ósea o de sangre periférica que yo necesite para poder hacer enfermedad mínima residual deben ser extraídas con EDTA. Bueno. ¿Cómo estaba mi citómetro compensado? Observen. Aquí lo que les estoy mostrando son condiciones óptimas, y aquí nosotros podemos ver claramente en qué fluorescencia estoy viendo algún tipo de descompensación en valores bien extremos, en este caso. O sea que para poder hacer mis análisis posteriores, por ejemplo, contra la base de datos, voy a tener que demostrar que mi citómetro está óptimamente compensado. Bueno, aquí lo que les mostramos es exactamente los tubos que el consenso europeo nos propone para diagnóstico de células plasmáticas. Observen, 45, 138, bueno, hay 2 tubos, uno que podemos ver la expresión de cada una de las inmunoglobulinas intracelulares, y en un segundo tubo que tengo algunos marcadores que me hablan de alteraciones que voy a poder, expresiones aberrantes entre la célula patológica y la célula normal. En realidad, la experiencia nuestra en Argentina es que esta combinación nosotros nunca la llevamos adelante. Porque, bueno, obviamente, si bien yo les hablo de la importancia que tiene la implementación de este sistema estandarizado, no es algo que en los países como los nuestros es tan accesible. Nosotros pasamos un periodo y seguimos pasando de adaptación cada vez más cerca, pero bueno, obviamente hay variables que
no son ajenas, como por ejemplo el costo que tiene implementar estas tecnologías. No es únicamente adaptar al técnico ni al citometrista, sino la realidad es que los valores son importantes. Entonces, como les comentaba, esta combinación no la usamos, no tuvimos buena experiencia con el 138 en B500, y sí, la que usamos en toda Argentina fue el 138 en B450 y el CD45 en B500, que es el CD45 es el que usamos en casi todos los tubos para diagnóstico. No sé acá cómo les ha ido, se han podido usar esta combinación. ¿Qué ha pasado? Esto se publicó en el año 2012, eran los mejores tubos de diagnóstico, pensados, porque veníamos de tubos que eran más abiertos, a menos colores y que consideraban estos anticuerpos. Realmente no tuvimos buena experiencia con la beta-2 microglobulina y tampoco con el CD27 en Percipin. ¿Comparado con qué? Con los paneles que ahora les vamos a mostrar, que son los que usan de enfermedad mínima residual. Fíjense, este es un trabajo que se publicó el año pasado, donde muestran cada uno de los detalles para la detección de enfermedad mínima residual, Next Generation Flow, que es como se llama para que sea parecido a claro, secuenciación de nueva generación, ahí estamos cerquita, pero bueno, hay grandes detalles que fueron estudiados y publicados por este grupo de Euroflow. Bueno, esto es lo que realmente es la propuesta de Euroflow para enfermedad mínima residual de mieloma, donde hay dos situaciones muy distintas. Una es poder tener los tubos liofilizados y agregarle, en el caso de los kits de citomnos, estos dos anticuerpos que no están dentro del kit. Y otra situación es armarlo en forma con todos los reactivos líquidos. Nosotros hemos usado el kit comercial y también reactivos líquidos. Hoy usamos reactivos líquidos. Yo creo que cuando uno está avesado y no es una limitación que tenga que usar tubos de mínima de reactivos de tubo seco. Tranquilamente lo puede hacer siendo muy exigente con las condiciones de la marcación. Pero observen, 56, 27, 138, 45 son los backbone de ambos tubos. Entonces uno lo que podría hacer es el cóctel de estos anticuerpos y luego lo que, bueno, el 138 multiepitope, que ahora vamos a ver en qué situaciones se usa. Y luego lo que hace es dividir ese volumen en los dos tubos, siempre con exceso de anticuerpos, y luego agrega en cada uno de los tubos los anticuerpos que tiene que poner adicionales que no están, que no han sido todavía considerados. Uno es como que va buscando en esta capacidad de supervivencia que tenemos, cuáles son las formas que hacen que estemos más cerca de la situación óptima. Bueno, como comentaba el doctor Mauricio, hoy está la opción terapéutica del daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38. Y es exactamente el CD38 multiepitope el que nos va a nosotros dar la tranquilidad que cuando estamos evaluando la enfermedad mínima residual de un paciente que está tratado con daratumumab, vamos a tener capacidad de detección. Porque este anticuerpo únicamente lo tiene la empresa Citomnos, pero en esos casos sería muy importante porque es nuestro marcador de gating. Entonces, este anticuerpo nos está dando la posibilidad de no perder un lugar muy estratégico para encontrar la célula plasmática normal y aberrante como la necesitamos para la cuantificación de MRD. Observen que esta técnica, estamos hablando de 10 millones de células, que es lo que recomienda el International Myeloma Working Group. Estamos usando un anticuerpo CD38 multiepitope para cubrir esta situación con el daratumumab. Tenemos mucha sensibilidad porque están los mejores
combinaciones que son los backbone en ambos tubos. Tenemos la posibilidad de tener los tubos liofilizados o no. Y obviamente tenemos, nosotros estamos hoy usando para diagnóstico estos tubos. Que no lo estamos haciendo lo hemos preguntado y hay varios laboratorios en el mundo que nos gusta mucho el CD27, el Brilliant Violet 510 tiene una sensibilidad que es imposible de comparar cuando lo tenemos en PERCIPIN. Entonces realmente cuando hay un paciente joven que sabemos que va a requerir muchos controles y que con este tubo es como que todo lo vemos bien separado con mucha sensibilidad, así que nos vamos directamente a estos dos tubos de diagnóstico. Estos tubos también son los que se pueden utilizar cuando nosotros lo que queremos es evaluar células tumorales circulantes, con una estrategia exactamente igual. Lo único que va a variar es la muestra. En lugar de tener una médula ósea, yo soy capaz de evaluar esas células tumorales circulantes respecto a células plasmáticas normales que puedo determinar cuando estoy con sensibilidades tan altas en una sangre periférica. Eso es también lo que se viene. Bueno, observen que nosotros comentábamos que estamos con dos tubos. Y esos dos tubos tienen el mismo tratamiento en toda la secuencia técnica de Mesada. ¿Y por qué? Porque yo lo que voy a hacer con mi software de análisis que se llama Infinity, voy a poder demostrar que esos tubos cuando se fusionan son comparables. Observen, no tienen grandes diferencias para mis variables. Los valores medios de fluorescencia, de cada una de las fluorescencias comunes, esto es una plantilla que está prediseñada, que en alguna oportunidad estuvimos conversando las ventajas que tiene. Nosotros obviamente hace años que usamos este software y vamos avanzando a medida que podemos con lo que nos vamos acostumbrando. En situaciones extremas es donde más avanzamos. ¿Por qué? Porque digamos, es donde ahí vemos el óptimo aprovechamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay Euroflow tiene dos controles de calidad. Uno de LST, el tubo de subpoblaciones linfocitarias, que consiste en que cada laboratorio va a procesar en su lugar de origen 3 muestras de sangre periférica normales. Obviamente, aceptando las condiciones óptimas de proceso, que va a estar el citómetro, con las CST que han pasado en forma óptima, las Rainbow en el rango que corresponde, y luego pasamos esos tubos que son nuestros tubos que vamos a tener que subir a una base de datos y luego se van a informar las intensidades medias de fluorescencia, como lo dice la página de ellos, con una estrategia de análisis determinada. Bueno, en esa situación, cuando empezamos a trabajar con ese control de calidad, encontramos que el programa ya tenía las plantillas del LST prearmado y que eran óptimas. Siempre superan lo que nosotros hemos podido diseñar con nuestro ingenio. Así que obviamente el LST se analiza directamente con el perfil prearmado que nos da el software de análisis. Yo no sé si la versión 1.8 lo tiene. La 1, porque cuando ustedes están con este soft, abren perfiles y dice perfiles de Euroflow y está, por ejemplo, el de enfermedad mínima del mieloma, el del LST, el de PIDOT, el del LLA. Y bueno, obviamente está todo pensado y ya diagramado en los árboles que ellos han diseñado. Bueno, con respecto al 138, observen que esta es cuando se utilizan anticuerpos monoclonales, lo que hacemos obviamente es tapar determinados lugares que son los de interés, que nosotros teníamos la capacidad de detectar para una enfermedad mínima, y con estos anticuerpos multiepitope llegamos a tener una intensidad que es comparable cuando observen, este es el paciente no tratado, como da el multiepitope, el paciente, en distintas situaciones, como nosotros seguimos teniendo con el multiepitope una especificidad
y sensibilidad adecuada para encontrar esas células plasmáticas. Esto sería un anticuerpo monoclonal del aceptado por Euroflow, pero no sin la capacidad de determinar todos los epitopes. Y observen entre esta situación y esta cómo levanto la sensibilidad en mi determinación. Bueno, con respecto a la cantidad de células, observen, el número de células que colecto es crítico, porque yo voy a poder lograr levantar la sensibilidad, observen, 100.000 eventos, 500.000, 1.000.000, aquí están localizadas las células de mi interés. Y observen cómo, no sé si realmente pueden ver cómo va aumentando, de acuerdo a la cantidad de células, las posibilidades técnicas de una óptima detección. Aquí creo que se ven mejor. Fíjense, con 10 millones de eventos, esto es con 100.000 eventos, donde tengo escasa sensibilidad y no hay un clúster, pero no me convenzo en 100.000 eventos de este clúster. Pero observen cuando estoy aquí, con 10 millones. Esto también fue como, tiempo de probar y de convencernos. Bueno, a ver, 10 millones, cambiar computadora, todo, porque realmente no estábamos preparados para poder tener semejante cantidad de información. Y aquí comenzamos a utilizar nuevos conceptos. Fíjense que trabajando con tanta sensibilidad, nosotros podemos definir dos situaciones que son claras. El límite de detección detectable y el cuantificable. Yo necesito tener 20 células nucleadas para poder decir que puedo detectar y 50 células nucleadas para poder decir que puedo cuantificar, donde en mi población patológica. ¿Y esto cómo lo hago? Es un cálculo que obviamente lo voy a hacer, el límite de detección detectable es 100 por 20, que es la cantidad de células, sobre la cantidad de células que yo pude adquirir. Este dato lo saco de las células adquiridas que son, que sirven para que yo pueda analizar, ¿no? Si tengo 30% de debris, ese debris yo lo tengo que sacar. Únicamente las células nucleadas que son factibles de considerar como evaluables. Y lo mismo las cuantificables. 50 células sería el número de células que necesito para poder realmente cuantificar. Y lo que hacemos, estos parámetros son necesarios que estén en los informes. ¿En qué informes ponemos el LOD y el LOD? En enfermedad mínima de mieloma y de LLAB, donde nosotros estamos muy tranquilos técnicamente de que estamos en condiciones de poder hacer las cosas bajo la norma que nos impone, obviamente, trabajar con este sistema. No así en otras situaciones, porque, por ejemplo, el mieloide va a depender si yo tengo la capacidad de poder encontrar muy bien las células patológicas, y por lo que ustedes escucharon de leucemias mieloblásticas agudas, estamos aún con la necesidad de más colores. Creo que eso viene para la citometría que nos proyecta, no para la 8 colores. Bueno, observen, esto es una publicación de Bruno Paiva, que es uno de las personas que más ha trabajado y nos ha enseñado cómo trabajar en mieloma y cuantificar células plasmáticas. Pero observen que, bueno, acá lo que nos está mostrando él es cómo también la citometría tradicional no éramos capaces de poder ver algo que en la citometría de nueva generación, clones muy pequeños, somos capaces de detectar, y en una forma mucho más robusta y obviamente tranquilo, porque son identificables y cuantificables. Obviamente que acá lo que hacemos es demostrar cómo entre la citometría tradicional y la de nueva generación nosotros mejoramos la capacidad de detectar muestras que de la forma tradicional serían negativas hoy. Esto es sencillamente como nos dicen que deberíamos hacer nuestra estrategia de análisis. Como ustedes bien escucharon, la intensidad del 38 es un parámetro muy importante donde podemos ver células muy intensas para células plasmáticas normales, y las células aberrantes o neoplásicas son habitualmente con una intensidad menor. Entonces, ¿qué hacemos? Un gain por 38,
luego hacemos un overlay por 138, siempre nos vamos al 45, donde podemos ver dónde están ubicadas, que habitualmente pueden tener una expresión de 45 negativa, positiva, débil, o un poco más intensa. También le exigimos que estén en un determinado lugar en el forward side, no incluir células muertas, que no incluyamos tantos dobletes. Y bueno, una vez que tenemos este overlay hecho con nuestro soft de análisis, somos capaces de poder claramente identificar las células que son patológicas. Y obviamente siempre correlacionándolo, que nos da mucha ayuda, la expresión de la inmunoglobulina clonal que esas células tenían. Además de los marcadores aberrantes, que puede ser el 117, el 56. Acá no está dibujado el 27, que bueno, es uno de los marcadores que también nos ayuda bastante. Bueno, observen. Acá en esta publicación de Next Generation Flow vemos el aporte que cada uno de los marcadores, que nosotros fíjense que nosotros lo que hacemos es mejorar la técnica. Nosotros adoptamos una técnica que hace años, las combinaciones, los anticuerpos, es poco lo nuevo que hay. Yo creo que acá la exigencia ha sido más técnica, de que nos pongamos a cumplir las normas y a ser muy estrictos en aprender una forma de análisis. Fíjense que el 56 es el parámetro que más contribución tiene en encontrar la patológica versus la normal, que el 19 era el que seguía. Todo esto es tiene más de 10 años, 15 publicado, y seguimos encontrando los mismos marcadores. Quizás uno de los nuevos ha sido el 81 y el 27, que con esta intensidad nueva ayuda bastante. Bueno, yo les comentaba que lo que nosotros hacemos es marcar 2 tubos con una cantidad muy importante de células, porque tenemos que tener 10 millones de células disponibles para el análisis. ¿Y por qué? Porque el software Infinity nos va a dar la posibilidad de un análisis automático. Si nosotros pudimos cumplir cada una de esas normas, vamos a poder hacer un análisis automático. Eso impresionaba, porque ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Siempre tenemos que hacer, y cada vez nos impresiona más el software. Justo hoy vence el control de calidad de la enfermedad mínima de mieloma. El año pasado hubo un control de calidad que fue el que usamos para entender, que estábamos todos invitados a participar, cómo se trabajaba de esta forma. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Teníamos los archivos crudos, teníamos los reportes. Entonces realmente, voy a ser honesta, ¿qué hacíamos? Era ver si nosotros podíamos llegar al reporte, porque el reporte era el resultado que era nuestro objetivo a cumplir. Y de esa forma aprendimos a analizar. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer en estas médulas óseas reconstituidas un montón de poblaciones que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, que tengamos células 19 negativas con 56 positivos, débil, pero que sean normales, nosotros eso, para nuestra forma de trabajo, iba a ser patológico. Pero siempre ahora, ayudado por la inmunoglobulina intracitoplasmático, es como que vamos empezando a encontrar esas poblaciones y nos tenemos que acostumbrar a conocerlas, cuantificarlas y obviamente asignar si son patológicas o no. Entonces, el concepto que les estoy dando es que tenemos la posibilidad de hacer un análisis automático, donde lo que vamos a hacer es abrir una base de datos, decirle que tenemos la información de nuestros tubos que marcamos, adquirimos con 10 millones de células, y nos va a asignar las poblaciones que esa base de datos puede. No obstante, sigue siendo dependiente del operador, porque no es que todo está resuelto, sino nos va a dejar poblaciones que el operador, que es el avesado en el conocimiento de las ontogenias medulares, es el que va a decidir dónde va a ubicar esas células. Asigna algunas, pero deja muchas en check. Esas células en check son las que nosotros le vamos a tener que decir si son, a dónde están, qué son esos check. ¿Son neutrófilos? ¿Son linfocitos?
Bueno, o sea que en el soft vamos a tener las dos posibilidades de trabajar. Una va a ser manual, como a nosotros nos gusta, pintando y usando el mouse, y otra va a ser tratando de utilizar la información que nos da la base de datos. Por eso, para poder usar la base de datos, nosotros sí o sí tenemos que regirnos por la norma, porque si no, en esa fusión y en esa comparación nos dice que no podemos usarla porque no estamos cumpliendo con los parámetros que la base nos exige. Son parámetros laxos. A nosotros nos parecía, bueno, esto va a ser imposible, ¿cómo vamos a hacer? No, yo creo que esto no hay que tenerle miedo, hay que tratar de comenzar. Hay que comenzar porque se aprende. Creo que en la evolución uno aprende mucho más y obviamente perdiéndole el temor. Nuestro primer control de calidad que tuvimos que subir era como que estábamos ansiosos esperando los resultados para ver si entrábamos o no, con qué nos daba mal. En ese momento estábamos usando un CD45 que no era 45 B500C, sino era el B500, entonces sabíamos que con el 45 íbamos a estar afuera. Pero bueno, a medida que nos fuimos ajustando, fuimos mejorando y bueno, ahora es como que ya sabemos que con las subpoblaciones linfocitarias el QA está óptimo. No así con mieloma, que ahora mieloma es lo que no está, es donde estamos principalmente aprendiendo. Pero bueno, observen datos importantes que tenemos usando la base, que nosotros de cada una de las poblaciones vamos a tener rangos de referencia. Estos son rangos de referencia normales que considera, observen, células B maduras. También hay células B inmaduras. En esta situación, bueno, no sé por qué no están contempladas, pero unas células B inmaduras serían de una médula que se está reconstituyendo y obviamente también hay valores de referencia para células B inmaduras. A ver, ¿qué más? Consideraciones importantes. Ahora cuando veamos el... bueno, esto es una publicación que lo que nos enseña es exactamente esto que les comentaba, que las células plasmáticas que hay circulantes tienen características fenotípicas particulares y que estamos en condiciones de poder determinarlas y cuantificarlas en distintas gamapatías monoclonales que obviamente van a tener una interpretación distinta. Las en gas, que no tienen células plasmáticas circulantes, teóricamente son más en gas y van a tener una evolución mejor, y obviamente un mieloma que tiene una gran carga tumoral en la médula va a ser la que más células plasmáticas circulantes tiene. Nosotros, viendo las técnicas, la semejanza que hay entre las técnicas de citometría y las técnicas moleculares, sabemos que a futuro todas las enfermedades, hasta las que son medulares, tienen chances de poder cuantificarse la enfermedad mínima en la sangre periférica. Corriendo, por ejemplo, un logaritmo, sabemos que hay muchas alteraciones que se van a poder seguir desde la sangre periférica. Bueno, por cuestión de tiempo, bueno, es exactamente esto lo que les comentaba. Observen que en la sangre periférica, de acuerdo a la entidad, es el porcentaje de células plasmáticas clonales que podemos determinar. En un small del mieloma hay cuantificables, no en todo, pero en los mielomas múltiples, siempre cuando la enfermedad es sistémica, estamos en condiciones de ver células plasmáticas circulantes en la sangre periférica. Y obviamente esto tiene que ver el significado clínico con la evolución y la progresión de cada uno de los grupos. Si las detecto o si no las tengo capacidad de detección. También aprendimos que tienen un ciclo circadiano particular, entonces cuando nosotros nos mandan una médula ósea, que es de diagnóstico de un mieloma, estamos pidiendo que nos manden sangre. ¿Por qué? Porque queremos ver nuestra correlación, a ver si somos capaces de determinar en sangre. Y bueno, obviamente que además de pedir la muestra de sangre, tenemos que preguntar en qué franja horaria van a hacer la extracción, porque estas células plasmáticas circulantes responden también a un ciclo circadiano que para nosotros va a ser importante conocerlo para poder interpretarlo. Bueno,
Observen que esas células no son exactamente iguales a las medulares, fíjense, son stem cell que hicieron otro camino y tienen características de algunos marcadores que están down regulados, que obviamente son más complicados de poder determinar que en una médula ósea. Bueno, lo importante es que algo que nosotros sabemos que el diagnóstico y la determinación de la enfermedad mínima únicamente lo vamos a poder hacer desde la sangre periférica, hoy ya conocemos que podemos tener otra opción que son la sangre periférica, siendo una técnica mucho menos invasiva. Dependiendo del momento que nosotros vamos a hacer la determinación, es la información que vamos a tener. Observen que lo podemos hacer tanto en el diagnóstico como para definir el pronóstico o para determinar la enfermedad mínima residual. Bueno, esto creo que es reiterar lo que hemos explicado, donde hacemos digamos, hay que hacer hincapié en la importancia del arraigo estricto a las normas de trabajo. Hoy contamos, nosotros sabemos que esta estrategia de trabajo comienza con un screening que tenemos determinados tubos que son respuestas a preguntas clínicas. Luego tenemos una batería de paneles que lo que hacen es identificar cada uno de los grupos, clasificando cada una de las entidades, y hoy por hoy ya estamos en un momento donde tenemos posibilidades de seguimiento con una sensibilidad similar y hasta optimizada en cómo tiene la biología molecular. Biología molecular logró estandarizarse y llegar a límites de sensibilidad muy altos, pero hoy mieloma se sigue con el panel de Euroflow, eso lo dicen las guías internacionales de mieloma, con PET scan en imágenes, y está la posibilidad de NGS de un kit que es para seguir las células plasmáticas. Pero ese kit no tiene la sensibilidad que tiene la citometría porque nosotros sabemos que hacer NGS no es tan rápido el resultado, no es tan accesible, y la citometría es rápida. Nosotros sabemos que una marcación de esta en 24 horas, 48, a lo sumo podríamos estar en condiciones de dar el resultado. Y por otro lado, la biología molecular en NGS estaba alrededor más o menos del 75% de sensibilidad. Nosotros sabemos que estamos superando el 90%. Bueno, esto es como para mostrarles cuando nosotros hacemos un análisis manual, lo que hacemos, ustedes han visto que analizaron los doctores acá, cómo empezamos a hacer determinados gates y ver, digamos, cómo es la expresión de otro marcador en mi gate de interés. Es exactamente esta la forma que tiene de analizar el soft. Observen qué cantidad de gate tiene programado en las condiciones óptimas de trabajo. Esto no es comparable en tiempo. Nosotros piensen que esto en 7 minutos, 10 minutos con una computadora potente tenemos el resultado de la base. Es imposible esto que nosotros lo hagamos por un operador avesado. Bueno, esta es exactamente la forma de trabajo donde nosotros lo que hacemos es poner dentro, digamos, abrimos la pantalla de Infinity en un lugar que es base de datos, lo que hacemos es poner los datos crudos, dibuja todos mis gates, yo decido todos los checks, a qué población lo voy a asignar. Esto es donde el operador debe estar tomando decisiones, y luego tengo el reporte. Aquí vamos a ver los detalles del reporte. Me dicen muchas cosas este reporte. Observen aquí arriba. Me cuantifica en mi muestra la cantidad de células que tengo de cada población y el rango de referencia. Observen las células plasmáticas, cuántas son, si están en rango. B maduras en este caso.
observen, neutrófilos, no están en la disposición que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, pero fíjense, acá están las células plasmáticas anormales, 0,017. Fíjense que acá tengo el LOT y el log, que este valor está sacado 20% sobre el número de eventos adquiridos, y el log. Y luego me da características y me comenta acerca de lo que estudiamos. Fíjense, estos comentarios importantes. Vamos a empezar por las células de nuestro interés. Las células plasmáticas están presentes en una frecuencia de 0,11% del total de células nucleadas. 15,3% de ellas expresan marcadores aberrantes, me los describe. La muestra probablemente esté hemodiluida. ¿Cómo hace para determinar si está o no hemodiluida? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la, o relacionar con la cantidad de células rojas nucleadas. No, el criterio en esta combinación es más productivo considerando la cantidad de mastocitos que tiene. Observen, los mastocitos en esta muestra es 0,0011 y el rango de referencia normal en una muestra muy medular es 0,048. Con lo cual lo que me está diciendo que hay una probable hemodilución. Las células plasmáticas normales tienen alterado el radio, dice que lo consideremos, que digamos que hay que estudiarlo. Bueno, a ver. Descripción inmunofenotípica de las células plasmáticas patológicas, las anormales. Observen que me dice cómo es el forward, el side, cómo está el 138, el 38 es low, como nosotros sabemos que es una célula plasmática aberrante, son 56 positivas, no tienen 19, son CD27 low heterogéneo y tienen 117, monoclonales para la cadena lambda. Observen, son 0,017%. Bueno, los conceptos de LOT y LOG, que ya los comentaban. Bueno, y también lo que considera, perdón, creo que faltó la conclusión final. Observen, la conclusión final dice que es una médula ósea compatible con una enfermedad mínima positiva. Como hay una hemodilución, lo tiene en cuenta, no estima que dice una hemodiluidad, que dice que la muestra puede estar hemodiluida considerando la cantidad de mastocitos. Con lo cual lo que nos alerta es que el porcentaje de infiltración de células plasmáticas podría ser superior al valor determinado. Este es el reporte de un análisis hecho con el análisis automático de Infinity. Es exactamente. Para nuestra admiración, nosotros, como les comentaba, hoy teníamos que entregar el análisis de 4 muestras, que son archivos que teníamos que interpretar, y había una muestra que era claramente positiva, obviamente alrededor de 0,00, y había 3 muestras que daban negativas, pero había una que nos daba mucha duda. Entonces dijimos, bueno, usemos la base, a ver qué pasa. ¿Qué nos dice? Bueno, la base vio las células patológicas, que nosotros, como había células que eran 19 negativas, 56 débiles y que tenían kappa y lambda, decíamos, esto es reconstitución normal. Lo que nosotros estamos ilusión óptica. No, ilusión óptica no, fue admiración que ve lo que nosotros realmente tenemos que aprender a ver. O sea que termina siendo un desafío superior al que nosotros nos planteamos. Bueno, también en el análisis es capaz de determinar si hay células B precursoras y la cantidad de células rojas nucleadas como para hacer una interpretación si la médula está en reconstitución o no. Esto ya lo comentamos. Creo que... Bueno, observen, lo que hacemos siempre es esta estrategia de ver lo normal versus lo patológico, de una forma donde nosotros juntamos toda la información de todo lo que hay en ese tubo. No miramos más por marcador, sino observen aquí
cómo en estos distintos casos somos capaces de ver las células plasmáticas patológicas, y en estos APS, separador automático de poblaciones, vemos lo patológico versus lo normal, patológico versus normal. Y en todos los casos estamos siendo capaces de poder demostrarlo y evidenciarlo fácilmente. Bueno, creo que esto es nada más que reiterar lo que hemos dicho, que es ser muy estrictos con la cantidad de eventos que vamos a necesitar para nuestro análisis, independientemente de que usemos o no la base. Yo creo que en los casos que la enfermedad mínima es detectable claramente, la base no es tan necesaria, porque yo soy capaz de verla. Quizá es mucho más importante poder usar la base cuando nuestros resultados son negativos y ver si ve algo que no tenemos sensibilidad neuronal en ver, porque ya creo que esto pasa por ahí. Bueno, nada más. Agobiados. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Bueno, muchas gracias, Evangelina, fue súper clara tu explicación. Una pregunta que puede ser algo infrecuente, no lo típico, pero si le ha tocado alguna situación en la cual hay células 138, CD56 que no tengan restricción de cadena meridiana y que resulta ser un diagnóstico nada que ver, un diagnóstico diferencial con otras, que puede ser claro, que un hemoglobino o 138 positivos en activos de carcinoma, si se ha tenido esa situación. Hemos tenido situaciones en las cuales esas médulas han venido con una sospecha clínica que no, nosotros habitualmente tenemos datos clínicos para buscar, pero si nosotros vemos que no tiene expresión de inmunoglobulinas clonales y hablamos y coincide que ven colgajos, hemos tenido algunas situaciones así, que han sido, y bueno, obviamente yo creo que la gente que hacemos laboratorio tenemos que estar totalmente tranquilos en el momento de dar un resultado. Y en esos casos, obviamente, la consulta y ver qué otra técnica va a corroborar lo que nosotros estamos viendo. Sí, tuvimos hace poco un paciente que lo trataron por mieloma, nosotros siempre dijimos que no tenía un mieloma, eran células 56 positivas, sin 45, sin 19, y era un tumor neuroendocrino. Sí, pero la recaída era pero no, cadenas libres, no había nada para poder decir que eran células plasmáticas, pero bueno. No sé si hay más dudas o consultas. Vamos a pasar a los casos. ¿Otra cosa? Sí. Con respecto al límite de detección y cuantificación, se consideran 20 y 50 eventos, eso siempre y cuando uno tenga los 10 millones adquiridos de células, y si tengo menos. Y te va a dar, digamos, si vos tenés menos células adquiridas, lo que te va a pasar es que tu denominador va a ser menor, entonces tu sensibilidad va a ser menor, porque esos son los límites de sensibilidad analítica que vos tenés para determinar y para cuantificar. O sea, siempre 20 y 50. Sí, esas son la cantidad de células que hacen un clúster, cuantificable e identificable. Si vos tenés menos células, vas a estar en una condición donde tu sensibilidad no va a llegar a 10 a la 6. ¿No? Por ejemplo, en la base lo que ocurre es que cuando la cantidad de células es 2 millones, por ejemplo, dice la cantidad de células adquiridas no es suficiente para tener una interpretación óptima de la muestra. Pero eso a veces pasa porque la muestra no tiene más células. No. Ya no tienes de dónde sacar más, pues no. ¿Qué hay? No, obviamente, en esas situaciones uno ve costo-beneficio. Si yo tengo la médula y veo que no tengo otra opción, porque no es que dejé células sin marcar, sino porque no le pongo más, bueno, ahí yo creo que en el informe debe constar que la sensibilidad no es la óptima, pero que hasta ahí pudiste.
Bueno, habíamos pensado, Mauricio, en pasar un video de cómo se hace el análisis manual, porque no lo podemos bajar en... lo tiene... Esto está en la página, hay varios tutoriales donde muestran exactamente cómo se logra hacer los análisis. Y por otro lado, hemos tenido muy buena comunicación con los especialistas de aplicaciones, que cuando hemos querido implementar o aprender determinada nueva forma de análisis, ellos se conectan con nosotros, hacemos un Skype y analizamos casos juntos. Después mandamos casos nuestros, ellos los ven, juntan los detalles a considerar y nos hacen una devolución para ver cómo podemos ir mejorando. Hasta que aprobamos y bueno. Tiene audio. Bueno, observen que, esto tiene un audio, lo van a poder ver después, pero en realidad lo que hace ahí es seleccionar el tubo 1 y tubo 2 para poder ingresarlos a que se fusionen. Esto es una de las innovaciones que tiene este software. Fusiona la información y observen cómo. Observen el árbol que tienen a la derecha, que ahí están todas las poblaciones. Hay poblaciones que no ha asignado, entonces ahí requiere que el operador las ubique. Esos son todos los checks que yo les comentaba. Esas son células que voy a tener que asignar. Voy a tener que decir dónde están, a qué las pongo. Al linfocitos T. Eso es. Lo interesante es que este software se podría usar para cualquier trabajo que ustedes hacer sus propias bases de datos, es totalmente abierto. No es que es únicamente para esto, para la gente que hace investigación. Tranquilamente puede demostrar resultados usando estas estrategias de análisis. Fíjense que claro se ve el cluster de determinados marcadores.
impecable. En una oportunidad que lo pueden mirar más tranquilos, van a ver cómo determinan los progenitores mieloides con el 117, obviamente los mastocitos con un 117 mucho más intenso, y bueno, no sé si llegás al reporte ahí, ¿ya terminó o no? Pasarlo al final, ¿verdad? Ahí está, 11 millones de eventos adquiridos, el tiempo fue, creo que eran de 7 minutos. Ahí está.
Bueno, una vez más quería agradecer a Evangelina su excelente presentación y demostración. Acá nos abrió los ojos a muchas cosas, a quienes nos dedicamos a esto. Y bueno, esperamos que las cosas sean a futuro, ojalá para todos, tener acceso a estas bases de datos que son tan maravillosas y que el doctor Repado siempre nos sostiene cuando nos hace los cursos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro curso. Quería hacer un agradecimiento general a todos los asistentes, en especial nuestros colegas del hospital, la gente que trabaja todos los días con nosotros, la gente que ha venido de otros lados, que hay gente de otros sitios, de Santiago, Puerto Montt, Temuco, a todos aquellos que se han dado el esfuerzo, incluso gente que ha venido de otros lados también se me puede escapar. Y agradecer a todos su paciencia, su interés. Yo sé que todos los que estamos aquí amamos lo que hacemos y por eso estamos acá. Y por eso también queríamos dar un reconocimiento a los expositores. Lamentablemente algunos ya se han ido, pero otros todavía están con nosotros, así que hay quienes estén